Prepárate para una lección que te sacudirá el alma. Esta historia te mostrará que el talento, la verdadera capacidad, no entiende de géneros ni de apariencias. Imagina ser juzgado y humillado solo por ser quien eres, por lo que la gente asume que no puedes lograr. Es el amargo trago que Sofía bebía a diario en un mundo que se creía solo de hombres. Pero lo que ella hizo a continuación, con un simple y poderoso rugido de motor, dejó a todos con el taco de ojo y el alma en un hilo. No siempre los que parece es, y esta vez, la fuerza vino de donde menos lo esperaban, callando bocas y abriendo mentes. En el corazón ruidoso y polvoriento de un barrio popular de la Ciudad de México, entre el aroma persistente a aceite quemado y gasolina, se alzaba la grúa veloz, una de esas viejas talleres mecánicos donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes, cubiertas de calendarios descoloridos de señoritas y herramientas colgadas al azar, absorbían el eco de los martillos y el chirrido de las lijadoras. Era un mundo de hombres, de manos sucias y gestos bruscos, donde las bromas machistas volaban tan rápido como las tuercas al suelo. Aquí, el sol se filtraba por las rendijas del techo de lámina, iluminando el constante ir y venir de vehículos maltrechos y el sudor en las frentes de quienes los reparaban. En medio de ese caos ordenado, con su overol salpicado de grasa y el cabello recogido en una coleta desordenada, estaba Sofía. No era la típica imagen que uno esperaría ver en ese entorno, pero sus ojos, profundos y curiosos, brillaban con una pasión innegable por los fierros. Sus manos, aunque finas, eran fuertes y hábiles, acostumbradas a desarmar y ensamblar motores con una destreza casi poética. Sofía era la calma en la tormenta, una presencia silenciosa que observaba, aprendía y a menudo superaba a quienes la rodeaban, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta. Para ella, cada motor era un misterio por resolver, un rompecabezas de metal que cobraba vida bajo sus dedos. Pero la pasión de Sofía venía acompañada de un dolor silencioso, un aguijón constante clavado en su orgullo. Era la invisibilidad, el desprecio velado, las risas por lo bajo cuando se agachaba bajo un coche. Una mujer en la mecánica, no manches, decían, o ¿qué le va a entender esa flaca a un motor? Lidiaba con la humillación diaria, las tareas triviales que le asignaban para mantenerla ocupada, y las miradas incrédulas cuando ofrecía una solución. Aún así, ella no se quejaba. Su resiliencia era su armadura. Realizaba pequeños actos de sacrificio, como quedarse hasta tarde para revisar un detalle o limpiar las herramientas que otros dejaban tiradas, muchas veces sin ser notada o valorada, solo por el amor a su oficio. En lo profundo de su ser, Sofía cargaba el peso de la incomprensión, pero también una inquebrantable fe en sí misma. Cada tuerca apretada, cada cable conectado, era un pequeño acto de afirmación, un susurro de resistencia. A veces, en las noches, antes de dormir, recordaba los cuentos de su abuela sobre mujeres fuertes, pioneras que no se doblegaban ante las habladurías. Esos recuerdos, como un motor bien afinado, la mantenían en marcha. Soñaba con el día en que su trabajo, y no su género, hablaría por ella, con que el rugido de un motor perfectamente reparado fuera su voz, su grito de victoria en un mundo que se negaba a escuchar. El señor Almeida, dueño de la grúa veloz, era un hombre robusto, de semblante adusto y bigote espeso, que se paseaba por la oficina con aires de cacique. Vestía camisas a cuadros impolutas a pesar del entorno, y sus manos, aunque curtidas, siempre lucían limpias, como si el trabajo pesado fuera solo para los demás. Su voz, grave y resonante, imponía respeto, o al menos eso creía él. A su lado, Marcos, el mecánico jefe, era su sombra y su eco, un tipo espigado con una gorra de béisbol perpetuamente calada. Marcos se regodeaba en la autoridad delegada, soltando comentarios mordaces y risitas cómplices que reforzaban la jerarquía masculina del taller. Ambos representaban la vieja escuela, arraigada en la idea de que la mecánica era una cosa de hombres, y su actitud reflejaba la sobrevaloración de la experiencia tradicional sobre cualquier talento nuevo o diferente, especialmente si venía de una mujer.
El conflicto no tardó en explotar. Un reluciente BMW de último modelo, con un rugido que había silenciado repentinamente, llegó arrastrado por una grúa. Era el coche de don Ricardo, un influyente empresario de la ciudad, conocido por su impaciencia y su chequera abultada. El señor Almeida y Marcos, con la frente sudada, habían pasado 2 días enteros devanándose los sesos, revisando cada tornillo, cada circuito, sin éxito. El motor seguía mudo, un monumento a su frustración. Cuando Sofía, con su habitual discreción, sugirió una posible falla en el sistema de inyección, Marcos soltó una carcajada burlona. «No manches, morra. Ahora te la das de ingeniera. ¿Qué vas a saber tú de esos fierros?» El señor Almeida, con una sonrisa socarrona, intervino. «Órale, Sofía, ya que tanto sabes, ¿por qué no le echas un ojo? Pero te lo advierto, si no lo arreglas, tendrás que barrer el taller por un mes». Las palabras hirieron, pero Sofía las recibió con la misma mirada serena que reservaba para los motores más caprichosos. La tensión en el taller era palpable. Cada vez que Sofía se acercaba al BMW, las risitas y los cuchicheos aumentaban. «Ahí va la ingeniera. A ver si no le quema el motor», murmuró Marcos a uno de sus compañeros, quien ahogó una risa. La situación se volvió insostenible. Incluso los clientes que venían a recoger sus autos notaban el ambiente denso y las miradas despectivas hacia Sofía. Un viejo taxista, cliente frecuente, se atrevió a preguntar: «¿Qué onda, don Almeida? ¿Por qué tan dura con la chamaca? Se ve que le echa ganas». Pero el dueño solo le dio una palmada en la espalda y dijo: «Es para que aprenda, mi buen. Esto no es para cualquiera». Los pequeños incidentes se sumaban, intensificando la sensación de injusticia y haciendo que Sofía se sintiera aún más como una extraña en su propio lugar de trabajo, como si cada paso que daba fuera un desafío a su existencia. La ceguera de Marcos y del señor Almeida era casi cómica, si no fuera tan dolorosa para Sofía. Estaban tan aferrados a sus prejuicios que eran incapaces de ver más allá del género, de reconocer el brillo en los ojos de Sofía cuando hablaba de un motor o la paciencia con la que analizaba un problema. Para ellos, la experiencia se medía en años de sudor masculino, no en la agudeza de la mente o la intuición. Se burlaban de su sentido femenino, sin darse cuenta de que esa misma intuición era la que a menudo los sacaba de apuros. Su arrogancia les impedía siquiera considerar que una mujer pudiera tener el conocimiento o la habilidad para resolver un problema que a ellos, los expertos, se les escapaba. Se aferraban a sus viejos paradigmas sin percibir la dimensión de la dignidad que estaban despreciando y la oportunidad que estaban perdiendo al ignorar un talento genuino. A pesar de las burlas y el ambiente hostil, Sofía se acercó al BMW con una calma asombrosa. En lugar de levantar el cofre y empezar a desenchufar cables a ciegas, como habían hecho los demás, ella simplemente se arrodilló, apoyando una mano en el motor frío. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando el silencio del auto, buscando una pista en el mutismo de la máquina. Luego, con una lupa, inspeccionó cada cable, cada conector, cada manguera, deteniéndose en los detalles más minúsculos que a otros les habrían parecido insignificantes. Su gesto era una danza de paciencia y concentración, una forma de respeto hacia el problema y hacia el carro mismo, que revelaba su grandeza de carácter. Los otros mecánicos se mofaban. «Mira qué fina salió la chamaca», revisando con lupa, pero Sofía, ajena a sus críticas, seguía inmersa en su mundo de diagnósticos silenciosos. La respuesta de Marcos no se hizo esperar. Cuando Sofía señaló una diminuta fisura en un sensor de oxígeno, casi imperceptible a simple vista, él soltó una carcajada estridente. «No inventes, morra. ¿Por eso no prende? ¿Por una basurita de nada? Échale más ganas, mija, que eso es de principiantes». El señor Almeida, al escuchar el comentario, se sumó a la burla con un chasquido de lengua y una mirada condescendiente. «Te lo dije, Marcos. Estas mujeres son delicadas hasta para arreglar un motor». La humillación hacia Sofía alcanzó su punto más alto. Las palabras, cargadas de desprecio por su simplicidad y su intuición, la golpearon como puños. Aquella escena, frente a todos, fue un momento de gran injusticia,
un doloroso recordatorio de los prejuicios arraigados que la rodeaban y la indignación que provocaba en quienes veían el maltrato. Sofía no respondió con palabras. Su reacción fue un silencio digno, una postura que valía más que 1000 argumentos. Se enderezó lentamente, sin mostrar una pizca de enojo en su rostro, aunque por dentro la herida ardía. Solo asintió, recogió sus pocas herramientas y se apartó del BMW, dejando que el desprecio de Marcos y el señor Almeida flotara en el aire como una densa niebla. En sus ojos, sin embargo, había una chispa indomable, una determinación silenciosa que prometía una revuelta. Ese silencio, más que cualquier grito, preparaba al público para la inminente sorpresa, para la lección que estaba por llegar. La serenidad de Sofía frente a la agresión era el preludio de su triunfo. El peso de las palabras crueles se posó sobre Sofía como una manta de plomo. La soledad se hizo palpable, un frío que calaba hasta los huesos en medio del bullicio del taller. Era un punto de no retorno emocional para ella. Se preguntó si valía la pena seguir luchando, si su pasión por los motores algún día sería reconocida. Pero en ese abismo de dudas emergió una fuerza inquebrantable. Recordó el olor a gasolina que las calmaba, el sonido de un motor bien afinado que la llenaba de alegría, y supo, con una certeza inquebrantable, que sus valores, su dignidad, eran más valiosos que cualquier palabra hiriente. En la oscuridad de la incomprensión, la luz de su fuerza interior brillaba con más intensidad, reafirmando su camino, aún sin la validación de quienes la rodeaban. A pesar del desaire, Sofía no se amedrentó. Al día siguiente, regresó a la grúa veloz con la misma entereza, su overol limpio y su mirada firme. No buscó confrontación ni se quejó. Simplemente continuó con sus tareas, revisando frenos, cambiando aceites y ajustando llantas, siempre con la misma meticulosidad. Su persistencia era una declaración silenciosa de su integridad. En los pocos momentos libres, se le veía inmersa en manuales técnicos o analizando diagramas de motores complejos, buscando respuestas con una curiosidad insaciable. Sus acciones eran un reflejo de su carácter inquebrantable, una fuerza interior que la impulsaba más allá de las mezquinas opiniones de quienes la rodeaban. Ella sabía que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su dedicación y su amor por el trabajo bien hecho. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la percepción general del taller. Un día, mientras Marcos y otro mecánico discutían sobre un ruido extraño en una camioneta, Sofía, desde su rincón, murmuró una sugerencia sobre la banda del ventilador. Marcos la ignoró, por supuesto. Pero más tarde, cuando el ruido persistía y la camioneta no arrancaba, el otro mecánico, en un acto de desesperación, revisó la banda y descubrió un pequeño desgarre. La camioneta arrancó sin problemas. Marcos lo atribuyó a la suerte, pero el compañero de trabajo miró a Sofía con una pizca de asombro y respeto. Eran indicios sutiles, detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que sembraban la duda en la mente de algunos sobre el verdadero conocimiento de Sofía. La sensación de que había algo escondido o incomprendido sobre Sofía comenzó a profundizarse, aunque nadie lo decía en voz alta. El narrador, con una voz en off envolvente, podría aludir a esa verdad que el público aún no conocía, que la aparente suerte de Sofía no era tal, sino el fruto de horas de estudio solitario y una intuición casi sobrenatural. Había quienes creían que su mano era milagrosa, sin entender que era el resultado de una atención al detalle que los demás, obnubilados por su experiencia y prejuicios, simplemente ignoraban. Se creaba una tensión de expectativa, un presentimiento de que algo grande estaba a punto de ser revelado, de que el juego de las apariencias estaba a punto de terminar. Las acciones discretas y bondadosas de Sofía, aunque ignoradas o minimizadas, comenzaron a generar pequeñas semillas de cambio en personas inesperadas. Un joven aprendiz, de nombre José, observaba en silencio cómo Sofía organizaba las herramientas con esmero, cómo limpiaba cada tuerca antes de volver a colocarla, y cómo trataba a cada vehículo con una paciencia que él nunca había visto. A veces, Sofía le explicaba, con voz suave,
el funcionamiento de alguna pieza, o le mostraba un truco para aflojar un tornillo rebelde. Estas interacciones silenciosas, sin buscar reconocimiento, creaban un impacto positivo. La presencia de Sofía, su ética de trabajo inquebrantable y su amabilidad intrínseca, aunque no fueran directamente alabadas, empezaban a resonar, preparando el terreno para la gran revelación, mostrando que la bondad, incluso ignorada, nunca es en vano y siempre siembra algo valioso. Estoy escribiendo el bloque 6. Restan aún 4 blocos. El taller estaba más concurrido de lo usual. Don Ricardo, el influyente dueño del BMW, había llegado visiblemente impaciente, exigiendo una solución inmediata. El señor Almeida y Marcos, sudorosos y tensos, ofrecían excusas a medias. Fue entonces cuando Sofía, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad de los hombres, se acercó al auto. Había pasado la noche anterior dibujando diagramas, consultando foros especializados y, sobre todo, escuchando el rugido grabado del motor de un BMW similar, buscando el sonido correcto para compararlo. Con un pequeño destornillador, ajustó un diminuto tornillo en el sensor que había detectado, algo que parecía insignificante, pero que era la clave. Un murmullo de incredulidad recorrió el taller. Sofía se hizo a un lado y con una voz apenas audible le dijo a don Ricardo: «Está listo, señor». Don Ricardo, escéptico, giró la llave. El motor del lujoso BMW rugió fuerte y claro. Un sonido potente y vibrante que llenó el taller, resonando como una campana de victoria. La revelación fue impactante. El problema no era grave, solo increíblemente sutil, y Sofía lo había resuelto. El taller se quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el ronroneo del motor. La cara del señor Almeida, antes arrogante, se contrajo en una mezcla de asombro y vergüenza. Su bigote tieso, la mandíbula caída. Marcos, con su gorra ladeada, palideció, sus ojos bien abiertos. Sus privilegios y prejuicios fueron desenmascarados en un instante. Se dieron cuenta, con un golpe amargo en el estómago, de la profundidad de su error, de cómo su ceguera les había impedido ver el talento que tenían frente a ellos. Las risas y los desprecios de días pasados resonaban ahora en sus propias cabezas, transformados en un eco de arrepentimiento y de una humillación que ellos mismos habían provocado. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo la cruda realidad de su equivocación. Don Ricardo, con una sonrisa amplia y genuina, se acercó a Sofía, sus ojos brillando con una admiración sincera. «Increíble. Nadie más pudo con esto. Eres una genia, muchacha. De veras, una chingona». Las palabras del influyente empresario fueron la validación que Sofía nunca había buscado, pero que siempre mereció. Ella, sin alardes ni necesidad de vanagloria, solo asintió con una leve sonrisa, su rostro reflejando una paz profunda. Su carácter, su perseverancia y sus acciones fueron públicamente reconocidos, no por lo que decía, sino por lo que hacía. La dignidad de Sofía, intacta a pesar de las adversidades, triunfó con la simple verdad de su habilidad, un momento de serena victoria que la llenó de una satisfacción tranquila y merecida. La verdad, como el rugido del motor, se impuso de manera innegable. Marcos y el señor Almeida sintieron el peso de su humillación pública, la vergüenza de haber subestimado tan gravemente a Sofía por sus prejuicios machistas. Don Ricardo, antes de irse, no solo elogió efusivamente a Sofía, sino que también dejó en claro su decepción con la falta de profesionalismo y la actitud despectiva que había presenciado. El señor Almeida perdió no solo la oportunidad de lucirse con un cliente importante, sino también una parte de su credibilidad y, lo más importante, el respeto que antes inspiraba. La vergonzosa lección les llegó de forma avasalladora, sellando el desastroso desengaño de sus acciones y el triunfo de quien nunca debieron haber subestimado. Las consecuencias para el señor Almeida y Marcos fueron inmediatas y tangibles. La vergüenza pública ante don Ricardo y la clara demostración del talento de Sofía minaron su autoridad y respeto en el taller. Los otros mecánicos, que antes se reían a sus espaldas, ahora los veían con una mezcla de lástima y burla discreta. La reputación de la grúa veloz se tambaleó y, aunque no
Perdió clientes de inmediato. La sombra de la incompetencia y el prejuicio se cernió sobre ellos. El señor Almeida se vio forzado a reconocer, aunque a regañadientes, la habilidad de Sofía, lo que implicaba una reevaluación profunda de sus valores y de su forma de dirigir el negocio, algo que le costaba asimilar y le pesaba en el orgullo. La vida de Sofía, sin buscarlo, cambió para mejor. Su nombre empezó a sonar en el gremio, no solo como la mujer mecánica, sino como la que arregló el BMW de Don Ricardo. Clientes que antes la ignoraban, ahora la buscaban específicamente. Don Ricardo, impresionado por su talento, le ofreció apoyo para abrir su propio taller, si alguna vez lo deseaba. Sofía, con su humildad habitual, consideró la oferta, pero su primer pensamiento fue en cómo usar su recién adquirida visibilidad para ayudar a otras jóvenes a incursionar en campos tradicionalmente masculinos. Su nuevo camino no era solo de éxito personal, sino de inspiración para romper barreras y construir puentes hacia un futuro más inclusivo. La historia de Sofía se convirtió en un eco que resonaba en cada rincón del taller. La lección moral, clara como el cristal, se concretó. El verdadero talento y la capacidad no tienen género, y el prejuicio es una venda que ciega la visión de la justicia y el mérito. Se demostró que la humildad, la dedicación y la resiliencia siempre prevalecen sobre la arrogancia y la ignorancia. La historia de Sofía no era solo sobre un motor reparado, sino sobre una sociedad que empieza a reconocer el valor en cada individuo, recordándonos la importancia de no juzgar un libro por su portada y de abrirnos a aprender de cualquier persona, sin importar su origen o apariencia. La historia de Sofía es un espejo que nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia, por su género o por el lugar que ocupa en la sociedad? Nos enseña que la verdadera riqueza de una persona reside en su carácter, en su pasión y en la humildad con la que enfrenta los desafíos, valores que a menudo pasan desapercibidos en un mundo que privilegia el materialismo y el estatus. Es un recordatorio de que la superficialidad nos ciega y nos impide ver la grandeza que reside en lo más simple y humano. Esta historia nos grita que debemos valorar el ser por encima del parecer. Te invitamos a llevar esta lección a tu día a día. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar, ofreciéramos empatía y amabilidad? Si nos atreviéramos a mirar más allá de la primera impresión, a escuchar con atención y a reconocer el talento donde menos lo esperamos. Cada gesto de respeto, cada palabra de aliento puede ser el catalizador de un cambio profundo. Es hora de derribar los muros del prejuicio y construir puentes de comprensión, de celebrar la diversidad de talentos y de reconocer que la sabiduría puede venir de cualquier persona, sin importar su origen. El legado de Sofía no se limitó al rugido de un motor. Su bondad inquebrantable, su resiliencia silenciosa y su dedicación incansable dejaron una huella imborrable en el taller y en la comunidad. Inspiró a José, el joven aprendiz, a seguir sus pasos con una nueva perspectiva. Demostró a otros clientes que el servicio y la calidad pueden venir de las manos más inesperadas. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza para todas aquellas mujeres que, como ella, luchan por demostrar su valía en un mundo que a menudo las subestima. El impacto duradero de sus acciones es la prueba de que un solo acto de bondad puede resonar y transformar vidas. La onda de cambio inspirada en Sofía no se detuvo en el taller. La noticia de la mujer mecánica que había salvado el coche de don Ricardo se esparció como reguero de pólvora por el barrio. De repente, la grúa veloz empezó a recibir más clientes, algunos curiosos, otros que buscaban la magia de Sofía. Las miradas hacia ella cambiaron de desprecio a respeto, e incluso los mecánicos más veteranos, aunque aún reticentes, empezaron a pedirle su opinión en problemas difíciles. La historia de Sofía no solo cambió su vida, sino que transformó la percepción de toda una comunidad, demostrando que la excelencia no tiene género y que la bondad genuina siempre abre caminos inesperados. ¿Qué te pareció la historia de Sofía? ¿Alguna vez sentiste el peso del prejuicio o fuiste testigo de una injusticia similar? Queremos leer tu experiencia.
Déjanos un comentario, dale un me gusta si esta historia te inspiró y compártela con alguien que necesite un empujón para seguir adelante. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que toquen el alma y abran la mente. Si quieres más historias que inspiren, que te hagan reflexionar y que demuestren que los límites están para romperse, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y superación. Hasta la próxima, amigos.